Esta mañana, en tiempo y forma, el gobernador presentó el esquema de gastos y recursos o el presupuesto para el año que viene. Con Leonardo decidimos compartir con ustedes algunos datos específicos que tienen que ver con las estimaciones acerca de cuánto de inflación, quién se va a destinar más recursos dentro de los ministerios. ¿Con qué nos encontramos, Leo? Bueno, el proyecto en principio va a ingresar por la Cámara de Senadores para hacer que lo analicen los representantes de cada uno de los departamentos, y en una conferencia que se realizó esta mañana en Casa de Gobierno se dieron a conocer algunos números globales que vamos a compartir de ahora de este proyecto de presupuesto provincial 2017. Lo que plantea como datos generales gastos totales por más de 154.000 millones de pesos, algo similar en cuanto a los recursos que incluye esta ley provincial, la 13.543, que es la denominada de endeudamiento por 500 millones de dólares, en el cual se va a utilizar para obra pública. El gobierno está estimando un ahorro cercano a los 500 millones de pesos. De estos, 500 millones de dólares, primero hay que aclarar que todavía no ha sido autorizado por parte del gobierno nacional. Sí. Lo que consultabas recién de las variables macroeconómicas, sí, lo establece también, y lo ha explicado acá José Bordón, el presupuesto nacional del próximo año. Siempre se toma las mismas variables. Estamos hablando de un crecimiento alrededor del 3,5%, una inflación o lo que es el nivel de precios implícito del 17% y un dólar cercano a los 18 pesos. Es lo que se estima. Después, sí, de ahí a que se concrete, vamos a ver si las cuestiones macroeconómicas obviamente así lo establecen. Sí, son variables muy amplias. Uno está calculando que la inflación de un 17% es una estimación un tanto mezquina. Claro, corta, pero bueno, mezquina. Por lo menos es la proyección dentro del presupuesto. Lo que decíamos de estos 500 millones de dólares que están solicitando para endeudamiento, para obra pública, se estima unos cerca de 30.000 millones de pesos para obra pública, de los cuales 8.800, como vemos el número ahí, que es el 31% del gasto de capital, vendrían con esa ley para pedir o por salir a pedir títulos, obviamente, de endeudamiento. Y después, lo que esto ya es una costumbre de los últimos años, es cómo se distribuye la torta en cuanto a lo que se recauda para después ser distribuidos en los diferentes ministerios. El ministerio que más se lleva es el de Educación, con un 30,8, seguido por Seguridad, un 14,6, y de Salud, un 11,2. Es lo que por lo menos está anticipando el gobierno provincial. Después, bueno, hay aumentos en las partidas para Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Producción, también para fondos que se van a coparticipar con municipios y comunas. Y para vialidad. Y para vialidad también. Hay también. Muchos recursos que se ha destinado por parte en este presupuesto para vialidad, un compromiso que había asumido en campaña el propio Lifchitz, sí, cuando dijo que su objetivo iba a ser mejorar los caminos de la provincia. Claro, quintuplica el presupuesto de obras respecto del año pasado en vialidad. También ahí vemos el Ministerio de Transporte y el de Obras Públicas como para marcar un poco la diferencia con las obras anteriores. Y después lo que se explicó esta mañana es que los posibles aumentos de impuestos, que seguramente lo va a haber por una actualización que tiene que ver con la inflación, van a ir, pero en un proyecto aparte. Y bueno, la política salarial siempre se explica que no está incluido dentro del proyecto, que son partidas que luego se redeterminan, o el cálculo que puede haber con la negociación con los gremios. Pero el gobernador hoy habló del bono de fin de año, que la semana pasada funcionarios nacionales, bueno, algunos sentían, ahora medio como que se está retrocediendo, de si puede haber o no un bono de fin de año. Así que si les parece, sí, vamos a escuchar lo que decía el gobernador esta mañana sobre el aumento de impuestos y sobre este bono de fin de año. Probablemente haya alguna actualización lógica por inflación del impuesto inmobiliario y alguna corrección, en todo caso, de alguna alícuota de ingresos brutos, pero solamente a efectos de corregir alguna distorsión sectorial, pero no se prevé ningún tipo de modificación sustantiva en relación al esquema tributario de la provincia. En los últimos días, la semana pasada, ministros nacionales hablan de una posibilidad de pagar un bono de fin de año.
aquí ya usted lo ha dicho en varias oportunidades, no está pensado reabrir la paritaria, el miércoles, hay un nuevo paro docente. Si existe esta posibilidad de un bono de fin de año para los empleados públicos, si es que el gobierno nacional también avanza con este acuerdo con los privados. La verdad que nos sorprendió la afirmación del ministro de Economía de la Nación, porque es contradictoria con lo que el propio gobierno venía planteando hasta el momento. Nosotros no lo tenemos previsto, no estaba presupuestado, no estaba calculado en nuestro esquema de gastos para este año 2016. No estaba tampoco previsto dentro del acuerdo paritario que se realizó en el primer trimestre del año, con lo cual no está previsto. De todas formas, vamos a ver cómo es la propuesta en definitiva del gobierno y en qué medida eso tiene consenso con el resto de los gobernadores de las distintas provincias para tener un criterio común. Vamos a seguir hablando de economía, en este caso del escenario nacional. José dice que bajan las retenciones a la soja. Lo escuchamos después del auspicio. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Bueno, bajan las retenciones, pero van a tener que esperar un poquito. Desde el 30 de enero de 2018, mensualmente el 0,5% hasta completar a fines del 19 la baja total de las retenciones como había prometido el gobierno. Se tomó su tiempo. O sea que el 2017 no va a haber, pero sí en el 2018. 2017 la van a aprovechar para hacer algo. ¿Qué cosa? Toda la zona norte del país, la que está comprendida en el gran proyecto del Belgrano, esa zona va a comenzar a bajar en el 2017. Y creo que va a llegar a fines de 2017 ya retirándose toda la retención que había. En el norte. En el norte. No deja de ser una buena noticia para ese sector, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con esta economía regional en esa región y sobre todo el noroeste de la Argentina. Ahora hay que tener presente que si de acá se saca, en algún lugar se tiene que recaudar. Y esto el gobierno lo tiene bastante claro, nada más que no quiere presionar sobre la pauta presupuestaria del 2017 y por eso ha comenzado ya estos anuncios, lo ha dicho hoy el presidente Macri, que va a concretar la promesa que tenía Cambiemos durante la campaña, pero recién a partir del 30 de enero del 2018. Justo en el día donde las consultoras privadas coinciden en señalar que la campaña 16-17 va a significar un importante récord en producción granaria. Justo ese día. Mire, uno conversa, dialoga, analiza con los productores cuál es la situación actual. La mayoría le dicen, mirá, con las retenciones como nos quitaron, lógicamente hay un escenario diferente. Lo están viendo incluso los que producen maquinaria agrícola, que triplicaron en 2 meses la demanda que tenían hasta hace poco en relación con esos equipos. Creo que es la realidad superficial la que hay que comenzar a mirar. Mire, se ha esperado tanto tiempo. Si esperamos hasta el 30 de enero del 18, no nos va a hacer mal. Por ahora los buenos resultados de la soja así lo permiten, ¿no? Gracias, José. Ustedes, Hasta mañana. Hasta mañana. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Bueno, José dio buenas noticias, ahora le damos malas noticias, que en realidad empezaron a correr desde el sábado, cuando se actualizaron los montos de las multas. Por ejemplo, si usted de lo que no se acuerda cuándo sacar los residuos y alguna vez lo infraccionaron, las multas ahora van a pasar de 270 pesos hasta 2.600,
mínima. Sí. Esta es una multa mínima. 200 pesos, la mayoría debe pagar 200, no creo que paguen 2.000 por no sacar la basura. El tema es la reincidencia. Claro, el tema es la reincidencia y el tema de los que cruzan semáforo en rojo, ahí ya son mucho más saladitas las multitas. Bueno, y esto obviamente siempre genera polémica porque lo que hace el municipio es actualizar la unidad fija que se establece con los precios de combustible de la petrolera estatal. Pero lo que siempre se critica desde la oposición en el Consejo, que eso debería ser una facultad que debe establecer los ediles. Hubo una modificación de una ordenanza hace algunos meses, pero el intendente luego la vetó. Desde la oposición insisten que van a promover una nueva modificación de esta iniciativa para poder recuperar esta facultad. Es en contra de la ley esto porque es una facultad propia de los consejos deliberantes de las distintas ciudades de la provincia, así lo dice la Ley Orgánica de Municipios y Comuna. Y bueno, este tipo de cosas pasan. De la noche a la mañana hay un aumento, esta vez en las multas, que significa un golpe al bolsillo del vecino porque también repercute en la economía familiar, ya que la voracidad recaudatoria que tiene el intendente no tiene, digamos, un reflejo educativo a la hora de prever en el presupuesto lo que va a recaudar en concepto de multas y contravenciones. Este año pretende, pues en lo que va del año pretende recaudar 90 millones de pesos, lo que habla de una cifra que va aumentando año a año en un 60% aproximadamente. En este caso, bueno, hoy se aumentaron las multas. Nosotros hace pocos meses, habíamos logrado sancionar una ordenanza que devolvía esa facultad al cuerpo, que fue vetada por el intendente, un veto que entendemos también que fue improcedente, pero bueno, este es el resultado. Nuevamente se vuelve a aumentar, en este caso, las multas. Del municipio lo que se dice es que son mínimos, que es solamente un 5% de los mayores de 18 años que cometen estas multas graves o gravísimas, digamos, que no es un universo mayor. Lo importante es que que se utilice como medida recaudatoria y no para trabajar sobre la educación vial, no para trabajar sobre la prevención de accidentes de tránsito, que nuestra ciudad es una de las que más tiene accidentes de tránsito. A nosotros, lo único que nosotros pretendemos es que se cumpla con la ley. Esta facultad, que fue mal delegada en el 2012, va en contra de la ley. Por eso nosotros vamos a volver a insistir en recuperar esas facultades que fueron mal cedidas en su momento, como la de la tasa, como la de establecer el valor del precio del boleto, como la de establecer la oportunidad de aumentar o no los montos de las multas. En su momento, cuando el Consejo modificó la ordenanza y el intendente la vetó, dijo, no, por ahora no se van a modificar los costos. Obviamente, al variar la cláusula o el punto del costo del combustible, la formulita se debe modificar. El tema es si era necesario llevarla a tanto. Sí, en principio es hace un año que no se modificaba. Y en el último año por lo menos hubo 4 aumentos de combustibles. Sí. Y decidieron aplicarlo ahora desde el 1 de octubre esta unidad fija. Esto explicaban desde el área de la Secretaría de Control, manifestando que es un universo mínimo el de los santafesinos con infracciones graves o gravísimas, que son los montos que seguramente cuando uno ve que a lo mejor por cursar en rojo o un control de alcoholemia positivo, la máxima puede ser de hasta más de 30.000 pesos, sí, y asombra. Y si son 3.000 pesos también asombra, que es el mínimo. Pero bueno, el objetivo, si bien en el municipio dicen que no hay un fin recaudatorio, sí que el golpe en el bolsillo, si por una conducta vial que tenemos que tener los santafesinos no se cumple, bueno, que por lo menos duele, entre comillas, por el lado de lo económico. Esto decían desde la Secretaría de Control. Como todos los años, la ordenanza que rige desde el 2012 fija una actualización en función de los valores de la nafta, en un promedio de lo que es la nafta super, premium y el gasoil. Automáticamente todos los años hay que actualizar los valores de las multas. Es importante remarcar lo central con respecto a esto, desde que las multas pasaron a ser una cuestión central del control, en el sentido de que no es lo mismo pasar un semáforo en rojo o no, tener alcohol en sangre o no, o andar contramano o andar en exceso de velocidad.
Esto ha reducido, por ejemplo, en el semáforo en rojo del 2011 al 2015 se redujo un 45% la cantidad de multas que se registran por esa situación. Las multas por exceso de velocidad de 2013 al 2015 un 39% se han reducido y las de alcoholemia del 2012 al 2015 se redujeron un 24%. Esto es lo importante, que a partir de que la gente comete una conducta reprochable, a partir de tener una multa que realmente sientan la conducta que la sociedad no quiere que haya, en definitiva cuidarle la vida a la gente. Este es nuestro trabajo en la Secretaría de Control y lo importante es que ante la comisión de un tipo de esto no es lo mismo cometer una infracción que no, tengan un reproche suficiente. Pasar un semáforo en rojo, si tiene una multa de 50 pesos, de 1.000 o de 3.000, lo define el Consejo. Lo que hace lo que hace el Consejo es definir un UF, que vos decías al principio. Si una multa por pasar un semáforo en rojo son 10 UF, 100 UF o 1.000 UF, lo define el Consejo. Lo que hace el Ejecutivo, automáticamente llamamos al Automóvil Club Santa Fe, le preguntamos el valor de esas 3 naftas, sacamos un promedio y se fija automáticamente. Esto es importante. Y lo otro importante es que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, el 95% de la gente, no cruza un semáforo en rojo, no conducen con alcohol en sangre, no va a velocidad excesiva. Nosotros lo comprobamos cuando tenemos en la pista de examen una persona que va a sacar el carnet de conductor, que más del 80, casi 90% de la gente no tiene que rendir de nuevo el teórico y el práctico. Y lo que te digo es lo más importante, las multas graves y gravísimas, solo el 5% tiene de los mayores de 18 años, no del total de la población, de los mayores de 18 años. Con licencia de conducir, solo el 5% tiene una multa grave o gravísima. O sea que no es algo que involucra o se le aplica a todo el mundo. Nueva pausa en el programa, ya regresamos con más información.